Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bueno, bienvenidos de vuelta con otra edición que nos toma un poco más de lo que sería óptimo. Año de transición. Año de transición, pero ahí seguimos juiciosos. Seguimos firmes con este proyecto maravilloso que es Crecimiento Consciente y que esperamos a muchos de ustedes ya les haya dado algo valioso, les haya aportado en algo en su camino de autodescubrimiento, de crecimiento, de aprendizaje. Le comentaba ahorita a Carlos que precisamente esta semana empecé a aplicar una de nuestras recomendaciones para mejorar la calidad de sueño. A usar cinta para dormir, para solo respirar. Mouth taping en inglés. Mouth taping en inglés, y me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante la experiencia. Entonces, invitados todos a que la prueben y que nos cuenten cómo les va con el mouth taping. Hay una entrada dedicada exclusivamente a respirar nasalmente. Entonces, de pronto la ponemos ahí en la entrada, la que vamos a hablar hoy como una de estas a las que les recomendamos ir al final de cada entrada. 100%, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Pues hoy vamos a hablar de un tema que no quisiera tener que hablar tan recurrentemente y que desafortunadamente las circunstancias pues nos invitan a retomar estos temas que hacía poco ya habíamos escrito con ocasión en Colombia del asesinato de un candidato presidencial, de un precandidato presidencial. Y pues en esta ocasión, digamos que tanto por el asesinato de uno de los comentaristas políticos, digámoslo de derecha, republicanos en Estados Unidos más notorios, Charlie Kirk, y a su vez la respuesta a nivel gubernamental ante ese acontecimiento con lo que podría llamarse la censura de Jimmy Kimmel esta semana que ya pasó y la amenaza de silenciar a más voces disonantes, a más voces que discrepen de una narrativa específica que es la que se quiere impulsar ante la opinión pública, pues me parecía lugar que volviésemos a hablar de este tema, de la importancia de la libertad de expresión y sobre todo la importancia de hablar y encontrarnos con las personas que piensan diferente a nosotros. Claro. ¿Sí? Que es un tema común en muchas de nuestras entradas y que creo coincidimos es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en esta era digital, en esta era de las tribus digitales, en donde pues, la polarización, el sectarismo, la tribalización, desafortunadamente cada vez toman más fuerza, ¿no? Sí, sorprendentemente creo que tenemos desde hace tiempo encolada esta entrada sobre la regla de oro, sobre el respeto. Creo que lo bordeamos en entradas como tener conversaciones difíciles y esto, pero no hemos hablado mucho como de escuchar un poco más a los demás, ¿no? Y poder entender. Creo que cuando hablamos de la epistemología de crecimiento consciente hablábamos mucho de discrepar, pero quizás valdría la pena hacer una entrada de solo respeto, porque vale la pena respetar y cómo construir relaciones a base de respeto y confianza, ¿no? Y esta, yo creo que tangencialmente introduce muy bien ese tema, porque mal que bien, la libertad de expresión se cimienta en el respeto, la tolerancia, el reconocimiento sobre todo del otro, ¿cierto? Y de que hay discrepancias y de que hay puntos de vista que pueden entrar en conflicto y que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, el conflicto es bueno. Siempre que se canalice de una manera sana, es fuente de crecimiento, es fuente de descubrimientos, de innovación, de adaptación, de evolución. Entonces, lo que sí es muy triste es que este tipo de acontecimientos, y llamémoslo por su nombre, la violencia política, cercenen los espacios y erosionen esos cimientos sobre los que reposa la libertad de expresión y sobre los que reposa, por ende, yo diría, la arquitectura institucional de las sociedades occidentales modernas. Porque esto también lo hemos hablado en entradas, sobre todo de Bono en el pasado, cuando hemos comentado sobre la democracia, la república, etc. La violencia, o bueno, más bien, el corazón de la democracia y
sistema político republicano es: yo estoy dispuesto como ciudadano, como grupo político, a aceptar la derrota hoy porque sé que mañana va a tener la oportunidad de ganar, o porque sé que voy a tener la oportunidad de persuadir a otros o que otros me persuadan a mí, etcétera, porque estamos en diálogo permanente, ¿sí? Yo estoy dispuesto a perder un argumento en la palestra pública, en la plaza, porque mañana va a tener la oportunidad de volver a impulsar ese argumento y de pronto de cambiar, ¿cierto? Las mentes, las opiniones Mover la balanza. exacto. Es lo que llaman la alternancia del poder, que es a todas luces sano para la estabilidad de un proyecto político como Estado en el largo plazo. Y la violencia política lo que hace es clausurar esos espacios, clausurar esas posibilidades, porque lo que le está enviando es la señal a uno u otro grupo de la sociedad que su voz o su posibilidad, su oportunidad de en efecto eventualmente ganar y en efecto eventualmente poder hacer valer sus ideas, sus argumentos y su proyecto ya no está, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que ese grupo opta por la marginalización, opta por el sectarismo, por la radicalización, y ahí en adelante una espiral viciosa de la que es muy difícil salir. Entonces, pues esta entrada tiene como estas dos vertientes que al principio se separan pero vuelven y se unen, que es la responsabilidad colectiva y las implicaciones desde un punto de vista social de este tipo de acontecimientos y cuál debería ser como la respuesta sana, que, Claro. spoiler alert, lo adelanto, sí. Y es no dejarnos, digamos, embelecer o no dejarnos tentar por la facilidad del sectarismo, de la radicalización, de la generalización del prejuicio, porque pues leyendo ese día y los subsiguientes al atentado, al asesinato de Charlie Kirk, la respuesta generalizada era eso, era estigmatizar al otro, era encasillar al otro como el enemigo, como que tenemos que defendernos, tenemos que, más aún, atacar para defendernos, y ahí es cuando se abre el vórtice, y el vórtice tú no sabes qué hay al otro lado y tú no sabes si puede salir eventualmente. Entonces, esa es la primera, pero la segunda es el aspecto individual, entender por qué es tan importante como personas, como individuos, sentarnos a dialogar con gente que piensa distinto a nosotros, darnos la oportunidad de desarmar nuestras, no quiero decir principios, pero sí nuestras creencias, tener una mente abierta y un corazón abierto a escuchar y entender antes que atacar y a responder y demás. Y como siempre, es lo chévere de esta rama es que tiene también un respaldo científico, como es de crecimiento consciente, y, y ver cómo esa bifurcación inicial pues se encuentra al final y nos ayuda a construir un mejor proyecto individual y un mejor proyecto social, ¿sí? Ese es como el espíritu Claro. de esta entrada y lo que queremos compartirles. Claro, yo creo que muchas veces se confunde esta libertad de expresión con, digo lo que se me da la gana, ¿no? Y hay que entender sobre todo, por eso hablaba mucho al comienzo del respeto, porque ¿dónde está esta raya de puedo decir lo que quiera hasta que me meto con los demás? Hace poquito precisamente había otro caso, voy a decir, de intolerancia. Hace poquito hubo este festival de Cordillera aquí en Bogotá, Sí, sí, sí. y a la salida, no me acuerdo muy bien el detalle, pero fue como que una pareja estuvo Sí, molestando una escena de xenofobia y de... a una pareja de extranjeros, Mm, y hubo xenofobia, comentarios feos, no sé qué, y obviamente en qué resultó eso, que es el pedazo que no me gusta de todo esto, como que Internet nos da la posibilidad de, voy a decir, fusilar a la gente, y claro, en vez de que se vuelve un poco de dar la enseñanza de hay que tener cuidado y respetar a los demás, se volvió la agresividad también en contra de las otras personas. Y entonces, no, pero como son así de irrespetuosos, ¿qué les pasa? Y se terminó como en odio hacia ellos. Si no estoy mal, ambas personas se quedaron sin trabajo. mm, Entonces, mm, no los estoy justificando a ellos.
ni a los que están en contra, pero sí siento que hay que buscar cómo evitar que todo se vuelva una espiral de odio Un linchamiento y un linchamiento público por y todo. todo Sí, y sí, más sí. bien construir espacios de ver las cosas distinto, de evitar el conflicto, de por qué los que estaban alrededor no hicieron nada, cómo construir una sociedad donde más bien enseñamos y no juzgamos. Exacto, exacto. Más cooperación, más armonía, más empatía sobre todo. Em, Estoy de acuerdo contigo y bueno, aquí como para meter un poquito de motivación de no suene tan abstracto y tan Claro, alto filosófico, nivel. hay una rama dentro de la neurociencia que se llama la teoría del contacto, que busca explorar cómo reaccionan las personas, los individuos, ante diferentes experiencias con su entorno, siendo principalmente su entorno la interacción con otros seres humanos. Y está demostrado, o pues esa rama de la neurociencia ha encontrado, que las personas que eh, engage, incurren Participan. o participan en conversaciones espontáneas o deliberadas con otras personas enfocadas a, de buena fe, entender las diferencias, entender puntos de vista distintos, ¿sí? Y hacer un esfuerzo por reconciliarlos, por encontrar puentes, puntos de contacto, Mm. tienden a vivir vidas más plenas, tienden a sentirse más seguras de sí mismo, que es irónico. A primera vista uno diría, uy, alguien que se la pasa enfrentándose con Sí, los demás y poniendo a discutiendo. prueba sus creencias, se siente más seguro de sí mismo, pero la realidad es esa. Y yo me siento relativamente identificado con ese fenómeno porque Mm. me he caracterizado desde muy pequeño, desde por allá al colegio, que es algo que muchos amigos me notan y es, yo tiendo a tener amigos muy distintos en Mm. todos los sentidos, desde sus rasgos de personalidad, sus máscaras, sus mecanismos de defensa, sus traumas, hasta sus creencias, sus convicciones políticas y filosóficas. Tengo amigos de todo el espectro político, desde lo más extremo de la derecha hasta lo más extremo de la izquierda, y de todos siempre soy capaz de aprender algo, todos sí, les aprendo y crezco y me nutro de las interacciones con todos. Mm. Irónicamente, eso me ha ayudado a tener una identidad personal mucho más clara, Claro, un criterio. un criterio propio, porque lo que suele pasar cuando uno entra en la dinámica de la secta, cuando entras en la dinámica de la tribu, es que terminas de manera subsidiaria siendo un reflejo, una imagen, una proyección de la tribu, Uno más. ¿sí? Terminas alienando de una manera tu identidad. Y Claro. esto lo comentamos a propósito de la entrada sobre nuestro sistema epistemológico. Y decíamos, Mm. es lo fácil y es lo inercial desde un punto de vista evolutivo, porque Claro. durante cientos de miles de años y hoy por hoy todavía nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad de adaptarnos y de mimetizarnos y hacer parte de la tribu, Claro. ¿sí? Sobrevivir en grupo. Pero yo estoy convencido que cuando tú tienes una tribu que es variada, cuando tú tienes una tribu sí, que te aporta desde diferentes aristas, pues eres Mm. capaz de nutrir tu yo interior y de salir robustecido y de ganar seguridad en ti mismo y autoestima y demás. Claro. Y dos invitaciones aquí muy importantes ahora que lo mencionas. Primero, precisamente esa es una de las cosas que buscamos en crecimiento consciente, construir una comunidad donde podamos crecer, aprender, debatir, discutir nuevos temas. Entonces, gran invitación lo decimos siempre al final de los capítulos, pero comenten lo que quieran, si no están de acuerdo, si están de acuerdo con nosotros, si quieren ver algo distinto, porque precisamente uno de los objetivos que hemos tenido desde el principio es construir comunidad Mm. y que no sea esto solo Carlos y Daniel escribiendo cada X tiempo, sino Dándolo ahora ya. empezar a abrir espacios de comunicación, de debate, donde quieran, en Mm. Spotify, en la entrada, en nuestra página web, donde sea que quieran hacerlo. Abrir el espacio que siempre estamos, creo que siempre estamos como en una posición de aprender, crecer y me parece básico. Y en cuanto al tema anterior que hablabas, como de
un poco de empatía y conflicto. Usualmente no hacemos tantas recomendaciones. Hoy me gustaría recomendar un podcast que escuchamos los dos bastante, que se llama A Bit of Optimism, un pedazo de optimismo, de Simon Sinek, que tiene episodios muy buenos que hablan mucho de eso. Entonces, no solo voy a recomendar muchas cosas, pero hoy que estamos hablando de estos temas, recomiendo este podcast para que vayan y lo escuchen, que me parece increíble. Y bueno, pues es en inglés, entonces hoy en día con inteligencia artificial ya se ven posts en redes sociales en otros sin problema, idiomas, traducidos en otros idiomas, y ya seguro que ya habrá traducciones automáticas de contenidos que tienen alto impacto, como el de Simon Sinek. Entonces no seguro, es una barrera. No me sorprendería que, seguro que ya hay subtítulos en español, pero seguro que muy pronto también ya habrá traducción en vivo, así que vayan, escúchenlo, y creo que también es una muy buena recomendación enfocada en cómo prevenir el conflicto. Sí, y para culminar, digamos, el mensaje central de la entrada, la invitación central de la entrada a la luz de estos acontecimientos, es a que nos armemos de valentía, no claudiquemos en la persecución de la causa, al menos hablo a título personal, de una sociedad libre, liberal en el sentido más clásico de la palabra, en donde todos tengamos la posibilidad de escoger nuestro proyecto de vida, en qué creemos, qué hacemos, con quién. Yo creo que ya le habíamos hablado en alguna entrada previa, pero ¿te acuerdas de la definición de liberalismo clásico? Porque hoy ya está tan perrateada, tan deformada. Eso fue un bono, yo creo. Pero que básicamente es responderse a 3 preguntas. O sea, si tú eres liberal, si la respuesta es afirmativa a estas 3 preguntas. 1, ¿crees que las personas deberían poder escoger en qué trabajan o no trabajan? ¿Cierto? ¿Crees que las personas, o que cada individuo debería tener agencia sobre con quién se relaciona, con quién construye un proyecto de familia? ¿Y crees que las personas deberían tener agencia sobre en qué ser superior o no superior, creen o no creen? Y si la respuesta es afirmativa, pues eres más liberal de lo que piensas, porque yo sé que hoy se asocia liberal con woke, pero es algo muy básico. Es raro, porque ni siquiera, o sea, dependiendo de donde estés parado en el mundo, liberal puede ser la persona, pues esta persona woke que llaman en San Francisco, que, ¿sabes? O si estás en Argentina, pues será libertario, lo que sea, pero no, o sea, una sociedad liberal en el sentido más clásico de la palabra es en donde todos tenemos agencia para construir nuestro proyecto personal y podemos vivir en armonía y cooperar con el resto de la sociedad para aportar y que la sociedad nos aporte a nosotros. Y si queremos seguir encaminados en esa causa, la invitación es a que ante estos acontecimientos, pues no nos dejemos doblegar, ¿cierto? Y sigamos teniendo una actitud proactiva, propositiva, nos sentemos a dialogar, a escuchar al otro, a escuchar por qué el otro se puede estar sintiendo atacado, por qué se puede estar sintiendo censurado, se puede estar sintiendo marginado en la configuración social actual, y ver cómo podemos aportar nosotros. Y muchas veces aportar es escuchar con sinceridad. Muchas veces aportar es sentarse a escuchar para entender y no escuchar para responder, que es tan difícil, sobre todo cuando estamos hablando con alguien del otro espectro de nuestras convicciones, de nuestros ideales y demás, y se nos olvida que tanto está mediado nuestro hoy, nuestro pensar, nuestros principios, nuestro actuar, por un montón de factores de azar sobre el cual poco control tenemos. No estoy diciendo acá que tienen que tolerar tratos abusivos y discursos de odio, y que uno tiene que aprender a trazar líneas de cuando pues una conversación no va a sumar nada sino va a restar, cuando una interacción no va a sumar sino va a restar, y eso es parte de ser maduro emocionalmente. Pero como regla general, y yo la suelo aplicar, cuando uno tiene la oportunidad de enfrentarse a una situación de conversación o de discusión con otra persona, hacerlo desde un lugar de curiosidad, de buena fe y de aprendizaje y de entendimiento y reconocimiento del otro, suele dar los mejores resultados. Entonces, esa es la invitación para ustedes, para que no nos dejemos llevar pues por los mini vórtices que este tipo de situaciones tienden a generar, sino que nos mantengamos pues firmes en esa causa y salgamos fortalecidos de
de las crisis, porque como dice por ahí, nunca desaproveches una crisis. Así es, y evitemos el camino fácil, ¿no? Evitemos el Exacto. camino del odio, de salir a hablar mal de la gente y De estigmatizar. intentemos, como siempre, un toque más de empatía, un toque más de construir sociedad Y de conciencia, y de de crecimiento conciencia. consciente. Así es. Bueno, Bueno, gracias a todos. No olviden cualquier like, cualquier comentario, lo apreciamos bastante. Si tienen algún tema que quieren que discutamos o si tienen alguna pregunta o comentario sobre esta entrada, no duden en escribirnos. así es. Hasta una próxima ocasión. Gracias.